Hola. Buenas tardes. Me llamo Michael. Soy profesor en Francia, a París, y soy fundador del proyecto My Favorite Experiments. Fui tarde, entonces tengo una cerveza fría. Pero, ¿cómo saber si es verdaderamente fría? ¿Cómo medir la temperatura con esta botella de cerveza? Hay bastantes termómetros que usan la expansión de líquidos, pero la expansión de la cerveza es un poco baja. La expansión del aire es 1000 veces mayor que la expansión de la cerveza, entonces necesito llenar esta botella con aire. Tengo una bombilla, pero no se llena para este lado, entonces necesito darla para la vuelta. Y ahora tengo la botella llena de aire. También tiene el potencial para ser un termómetro. Pero el problema es que el aire no se ve. Entonces voy a usar un globo que voy a llenar de agua colorada para ver la expansión del aire. ¿Se ve en la cámara? Ahora, el globo es lleno de agua colorada y voy a tomar una bombilla transparente para ver el nivel del agua. Este termómetro es tan sensible que podemos ver el funcionamiento solamente con el calor de las manos. Pero ahí no se dice una temperatura. Por necesitamos calibrarlo. ¿Podemos pasar al PowerPoint, por favor? La calibración de este termómetro necesita 5 minutos y tenemos solamente 4 minutos cada minuto. Entonces, no voy a hacerlo entero y voy a mostrar solamente un ejemplo que he hecho la semana pasada. Voy a tomar en lineal H con la altura del agua en función de la temperatura. He hecho un medir con la temperatura de 22 grados a una altura de 5 centímetros más arriba de la corcha y un segundo a 28 grados y fui a una altura de 14 grados. Fue pasado un poco rápido, pero después de algunas calculaciones encontró una correlación lineal y con este ve que por cada grado centígrado la altura sube 1,5 centímetros. Pero, ¿cuáles son los límites de este termómetro? Por una temperatura demasiado alta, el agua sale para arriba. Por una temperatura demasiado baja, el límite para medir es la corcha. Pero, ¿qué pasa cuando hay un volumen más bajo? ¿Qué pasa con el volumen del aire dentro de la botella es cero? Este corresponde a la definición del cero absoluto. Y con los medidores allá y el tamaño de la bombilla, podemos calcular el cero absoluto. También voy a pasar un poco rápido, porque el principio que puedo hacer es más importante que los detalles de la calculación ahora.
pero con la relación de volumen por cada centímetro de la bombilla, para hacer una relación de toda la botella, el volumen de toda la botella con la temperatura. Al cero absoluto, el volumen fue cero. Es la definición de cero absoluto. Y tenemos una ecuación, solamente necesito resolver, hacer algunos cálculos. Y allá encuentro una temperatura de cero absoluto de menos 304 grados. Queremos menos 273, pero una diferencia de 10% no es tan malo por un experimento que empieza tomando una cerveza. Este termómetro es barato y simple y fue uno de mis experimentos preferidos a compartir en otros lados. Aquí tengo una foto de una escuela en Camboya donde hizo este experimento. Algunas fotos en Ghana. Allá es una facultad de educación. Son los futuros profes jugando con el termómetro. Allá también. Allá fui niños en Ho International School. Y por algunos de sus niños fue la primera vez en su vida que había un termómetro funcionando. Y mi última foto, esto no es un termómetro. ¿Hay alguien que recuerda este experimento? Fue la primera comunicación del DDD el año pasado de Ana y Chantal de la Universidad de Valencia, cómo medir el tamaño nuclear con un lápiz y papel. Ha compartido este experimento en Morocco Girls School en la ciudad de Ho, también en Ghana. Y esto es lo que hago con mi proyecto My Favorite Experiments. Yo busco los mejores experimentos e ideas en todos los lados del mundo. Ahora he pasado por 32 países buscando experimentos y siempre voy a buscar más y más, es porque estoy aquí. Entonces, para terminar, si alguien quiere hablar más con mis experimentos, quiere invitarme a su museo, escuela, otro lado, o juntar conmigo en los proyectos en África o otros lados, viene a hablar conmigo. Podemos llenar algunas botellas de aire y cambiar el mundo.